voy a hacer la demostración de las dos partes del teorema fundamental del cálculo. Aquí tenemos, ya tengo los enunciados. En la primera, se considera una función continua sobre un intervalo cerrado y, se define una función g que resulta ser, continua sobre el intervalo a, b y además derivable sobre el intervalo abierto a, b y además la parte fundamental, ¿no? Que la derivada de g viene siendo f de x. Aquí, en esta parte, pues es claro que se demuestra que de alguna forma explicada, la derivada y la integral serían operaciones de alguna manera inversa. Algo así como que si tomamos a la función g acá y la derivamos, pues esta integral se va a anular y únicamente me va a quedar f de x como dice el resultado. Entonces, este teorema es importante. Precisamente se encuentra una relación entre dos conceptos independientes originalmente, que era la derivada y la integral. La derivada, esta operación originada por problemas de tangentes, y por otro lado la integral que surgió a partir de problemas de áreas, ¿no? Entonces hay una convergencia de esos dos problemas fundamentales en un teorema como este, ¿no? Entonces este es el teorema que demuestra que la derivada y la integral son operaciones inversas. Esta es la parte 1. En la parte 2, lo que viene es uno de los teoremas, más conocidos. Tenemos que, en realidad, cuando nosotros queremos calcular una integral, es suficiente para calcular una integral con conocer una función f cuya derivada sea una función f mayúscula, cuya derivada sea la función f minúscula que está por acá, y hacer la evaluación en b y restarle la evaluación en a. Cuando ocurre esto de que la derivada mayúscula de una cierta función es igual a una minúscula, se dice que la f es antiderivada de f minúscula. Así es como se dice principalmente. Son dos teoremas importantísimos, entonces conviene hacer la demostración de ambos. Primero voy a hacer la demostración de la primera. Quiero indicar acá qué es lo que vamos a hacer. Principalmente vamos a demostrar que la derivada, esto que estoy marcando, que la derivada de g pues es f de x a partir de la definición de g que está acá, ¿no? Que no se olvide que estamos hablando de funciones continuas, estamos considerando una función continua, y entonces, se van a tener que requerir algunos resultados conocidos, ¿no? Anteriores a este tema, que ya mencionaremos en su momento. Entonces, vamos a empezar la demostración. Una demostración. Fíjense que hubo dos personas que hicieron este tipo de trabajo. Fueron Newton y Leibniz, fueron los que encontraron una convergencia entre la derivada y la integral, ¿no? Bien, en realidad lo que nosotros vamos a probar es que la derivada de g pues viene siendo f minúscula. Eso es lo que se va a probar. Es decir, si nosotros recordamos la definición de derivada, pues sería algo así como que, sería pues el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De g de x más h, la definición ordinaria, común y corriente de derivada, ¿no? Así, ¿sobre quién? Sobre h, y vamos a demostrar que esto sale f de x. Eso es lo que vamos a demostrar exactamente, ¿no? Con las hipótesis que están mencionadas arriba. Vamos a dibujar primero un intervalo, ¿no? El intervalo, vamos a dibujar el intervalo. También vamos a dibujar el intervalo, ¿cuál? Al intervalo, pues aquí estaría, por ejemplo, a, aquí arriba estaría b, y fíjense que ahorita aquí queremos demostrar que la derivada de g en x pues viene siendo f de x. Vamos a pensar que esta x que está por acá, esta x que está aquí, pues sería, para estos fines, sería constante. La que estaría moviéndose sería la h, ¿no? La h se va a ir hacia 0, es como dice por acá. Así, la h se mueve hacia 0, y hay que decir que entonces hay como dos tipos de h, ¿no? ¿Cuáles serían los tipos de h? Pues aquí estaría el 0, y entonces habría pues h mayores que 0,
y h's menores que 0, ¿no? O sea, para acercarse al 0, pues hay dos posibilidades nada más. En este caso lo que vamos a empezar a decir es que la demostración la vamos a hacer únicamente para h's mayores que 0. Entonces, eso es una cosa sumamente importante, ¿no? Vamos a hacerla para h's mayores que 0 nada más. ¿Está bien? Entonces lo que acabé de decir hace unos segundos es que esta x que está por acá la vamos a considerar como constante. ¿Y dónde está la x? Pues estamos hablando que está en el intervalo, ¿no? Entonces vamos a dibujarla. Aquí anda, miren. Por ahí anda la x. Es muy importante en este caso una representación gráfica para poderse ubicar. Aquí estamos diciendo, aquí arriba estamos diciendo que la h es mayor que 0. Aquí vea. ¿Y qué es lo que pasa cuando h es mayor que 0? Pues si nosotros, por ejemplo, subamos x, quedaría como x más h es mayor que x. O sea, que aquí arribita estaría x más h. Así estarían ubicados dos elementos. Y ahorita vamos a hacer, digamos, estamos considerando puras h positivas, se puede hacer el mismo trabajo para las h menores que 0, ¿no? Eso que quede claro. Para las h menores que 0, pues esta desigualdad cambiaría, el x más h estaría del otro lado, ¿no? Pero bueno, sería prácticamente la misma demostración. En realidad no habría ningún cambio. Ahora, se trata de, aquí se observa que se trata de trabajar con el cociente, el límite del cociente. Pues para empezar lo que vamos a hacer es considerar únicamente a quién, únicamente la parte al numerador, vea. Vamos a ver, sería x más h menos g de x. Sin nada, primero vamos a empezar por ese. No pierda atención. A ver, ahorita necesitamos g de x más h y necesitamos la definición de g. Aquí está la definición de g, vea. Mire, es quién, g de x es igual a integral de a a x. Esta x es la misma que está acá, observe usted. Es la misma que está acá de f de t de t. Aquí que si aquí ponemos un número, ese mismo número lo tenemos que poner acá arriba, siempre y cuando ambos números el número x esté en el intervalo a b. Y entonces, ¿cómo quedaría esto que estamos escribiendo? La primera iba a quedar la integral de ¿dónde? De a x más h, f de t de t. Esto sería lo que acabo de escribir. Esto que acabo de escribir únicamente corresponde a g de x más h y por la definición de g, ¿no? Y luego seguiría menos g de x. Pero pues g de x ya está. Sería la integral de ax. ¿De quién? De f de t. ¿Qué? F de t de t. Ahí quedaría, mire. ¿Verdad que sí? Ahí vamos. Ahora, aquí anoté uno de los teoremas que vamos a usar, mire. Quiero que busquemos al que vamos a usar ahorita inmediatamente y es este. Mire, lo que dice acá es que si tenemos que calcular una integral de AB, nosotros podemos dividirla, si así es necesario, en dos integrales. Integral de AB. En general esto se prestaría o se entendería si estuviésemos así, ¿no? Que la A fuese pues menor que C y menor que B, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos esta hipótesis A menor que C, menor que B, podemos descomponer esta integral de A a B como la integral de AC, más la integral de C a B, que es lo que tenemos por acá. ¿Sí? Y entonces es lo que vamos a aplicar acá, vea. Porque tenemos, voy a poner el igual hasta acá, Mire, esta integral voy a escribir de otra manera. Mire, es la integral de a x más h, es decir, de a x más h. Entonces la podemos descomponer en la integral de ax y luego más la integral de x a x más h. Y entonces quedaría la integral de ¿dónde? De ax, claro que sí, de f de t más la integral de ¿dónde? Ahí como que escribí muy pegado, ¿no? Voy a borrarlo mejor. Lo escribimos un poco más abajo para que no te quede todo junto.
aquí abajito. A ver, decíamos que era la integral de a x de f de t más la integral de x a donde x más h. Aquí se ve, mire, la integral de ax más la integral de x a x más h. Es lo que acabo de escribir. Entonces aquí quedaría f de t menos la integral de donde de ax f de t. Ahí tenemos. Y obviamente va a haber una cancelación aquí. Se va a cancelar este con este. Y a ver, ¿qué nos queda? Nos va a quedar que g de x más h menos g de x. ¿A cuánto nos salió? Fue igual a cuánto? A la integral de x a x más h de f de t que f de t. Así quedaría. Y nosotros estamos interesados en trabajar con este tipo de, con el cociente que está acá, que voy a marcar ahora en blanco. Con este cociente estamos interesados en trabajar, mire. Entonces ya tenemos la parte del numerador, nos hace falta el denominador, entonces vamos a dividir esta expresión entre h. Y se puede porque el h no es 0, entonces queda como g de ¿quién? Bueno, lo dejo en blanco. G de x más h menos, lo voy a escribir un poco más abajo porque no va a caber bien, por ahí va a estorbar la integral. Aquí quedaría g de ¿quién? De x más h menos g de x sobre h. Y aquí quedaría 1 entre h y la integral de x más h de f de ¿quién? F de t de t. Ahí quedaría, mire. ¿Sí? ¿Qué le parece? Entonces, vamos a guardar esta expresión. Ahorita vamos a volver a regresar a ella. A esta que está por acá. Es una expresión importante. Esta que acabamos de obtener ahora. A lo que vamos ahorita es... voy a regresar un poquito acá, a esta parte. A ubicar. Aquí la función f. La función f es continua de a hasta b. Y entonces, bueno, pues es continua de x a x más h. ¿No? Es continua de x a x más h. Me voy a pasar a otra pizarra ahorita. Entonces, bueno, que quede claro, la función f es continua de x a x más h. Y ahí vamos a aplicar un teorema ahorita. Vamos a aplicar un teorema en el intervalo x más h, pero que no se olvide esta expresión que tenemos por acá. ¿Sí? Ni tampoco el intervalo que está por ahí. Me voy a pasar a otra pizarra. A ver acá. Entonces, ¿cómo teníamos el dibujito por ahí del intervalo? Lo voy a volver a escribir, no importa. Ahí tendríamos, miren. Voy a volver a hacer el dibujo. Aquí estaba A, aquí estaba B, aquí estaba X y aquí adelante estaba ¿quién? X más H. Y decía yo que la X la vamos a tomar como constante y la que va a tomar valores parecidos al 0 va a ser la H, es la que vamos a mover próximamente. Y además que no se olvide que estamos considerando H's positivas y que el mismo trabajo se hace para H's menores que 0. Entonces, bueno, a ver, voy a regresar. Resulta que la F es continua, ¿dónde? En el intervalo x más h. ¿Y eso por qué? Porque acabo de decir que la función es descontinua de hasta b, entonces continúa en este subintervalo, ¿no? ¿Qué pasa con las funciones continuas? Aquí tenemos otro teorema. Ahorita el que vamos a ocupar es el teorema clásico. Aquí está el teorema de los valores extremos. Si tenemos una función continua sobre un intervalo, entonces para esa función continua existen dos elementos u y b en el intervalo, de tal manera que constituyen el máximo y el mínimo. La f de u es el mínimo, f de b es el máximo. Es el teorema de los valores extremos. Se ve, digamos, es uno de los teoremas muy importantes, ¿verdad que sí? ¿Qué tenemos entonces? Que no se olvide que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, entonces alcanza un máximo y un mínimo. Eso es lo que dice acá. Y es a lo que vamos. ¿Qué podríamos decir entonces acá? De acuerdo al teorema de los valores extremos, existen U y V
elementos de x, x más h, de tal manera que, ¿qué pasa? Que digamos que si tomamos pasaría esto, lo voy a escribir completo para no escribir dos veces, quedaría f de u es menor o igual a f de quién sería. A ver, pues le vamos a poner t, ¿no? Aquí le vamos a poner t, quedaría menor o igual que quién, que f de v, aquí le voy a poner, mire. No le quería agregar, digamos. Existen, ¿qué dice acá? Existen u y v elementos del intervalo. Aquí le voy a poner para que no se vea feo. Tales que para cada t en el intervalo x más h pasa esto que está acá abajo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la f de u sería una constante y la f de b sería una constante para todos los elementos en el intervalo, ¿no? ¿Verdad que sí? Eso es sumamente importante. Ahora lo que viene es aplicar lo que ya sabemos de integrales. Podemos calcular la integral de x más h, de f de u, de t. Ya sabemos que se pueden calcular integrales sobre en desigualdades, digamos. Esa cosa ya se probó en las propiedades, digamos. Y aquí quedaría así, la integral de x más h, y luego quedaría f de v, luego de t, ¿no? Aquí quedaría, mire. Y lo que acabo de decir es que, bueno, pues este es constante. Y también otra de las propiedades, este lo vamos a ver, lo vamos a que salga con blanco, sería la constante, aquí no quedó muy bien, sería u por el límite superior menos el límite inferior. Esa es la primera integral que nosotros, la primera propiedad de integrales que nosotros ya demostramos. Si no, revise las propiedades de integrales y sale esa. ¿Cuál es la integral sobre una constante? Pues eso que acabo de escribir. Aquí quedaría más h, f de t, menor o igual, y aquí lo mismo. Nada más que aquí va a ser v, corchete, el de arriba menos el de abajo. ¿Sí? Y podemos acá hacer, pues se cancelan algunas cosas, se cancela la x con la x y aquí también la x con la x, y me queda solamente ¿qué? Me queda ¿quién? H por f de u menor o igual por la integral de x más h, f de t menor o igual que ¿quién? Que es h por ¿quién? Por f de v. Así queda. Y estamos diciendo que el h es positiva, así que podemos hacer pues una división por acá entre h y resulta que va a quedar f de u menor o igual que 1 entre h, integral x más h, y queda f de t menor o igual que ¿quién? Que f de v. Miren, nada más queda así. Y seguramente ya reconoció esta parte del medio. Esta parte del medio, pues ya la conocíamos. Mire, ¿a dónde quedó? Es esta blanca que está aquí. ¿Sí? Es g de x más h menos g de x sobre h. Y la vamos a escribir. Mire cómo se va obteniendo todo muy bien. Quedaría f de u menor o igual que, estamos diciendo que es g de ¿quién? De x más h menos g de x sobre h. Y esto es menor o igual que ¿quién? Que f de v. Ahora, esta es una expresión que ya prácticamente terminamos. Nos hace falta revisar lo siguiente. Estos valores, los voy a poner, voy a escribir en blanco, observe bien. ¿A dónde quedaron los valores? A ver, quiero verlos. Aquí están, los había perdido de vista. Miren, aquí está la u y la v, son elementos de x más h. ¿Sí?
Sí, entonces los podemos dibujar. Los voy a dibujar. ¿Dónde estarían? Estarían acá, miren. Por aquí no se sabe cómo, ni quién está antes, ni quién está después, pero los voy a dibujar. Aquí estaría U y por acá estaría V. Ahí estarían. ¿Qué le parece? Naturalmente que estos valores hasta ahorita, dependen de la H, ¿no? Dependen de la H, porque si la H cambia, pues va a cambiar el máximo y el mínimo. El intervalo, digamos, si la H la tomamos más pequeña, si la H H es más pequeña que la que está por acá, entonces este intervalo, el intervalo de acá a acá, pues va a ser más pequeño, va a estar por acá. Y entonces la U y la V, pues van a pegarse más para acá. Si nosotros tomamos, nada más imagínense, voy a hacer el caso de otra H, ¿no? Una H que esté por acá, por ejemplo. Aquí estaría, no, esa no sería H, perdón, sería X más H. O sea, me refiero a que se toma una H más pequeña. Si tomamos una H más pequeña, pues aquí el intervalo quedaría de X a X más H sería este. Y entonces, ¿dónde estaría U y V? Estarían acá adentro. Ahí estaría U y V. O sea, en realidad sí, la U y la V dependen de la H. Si la H se mueve, la H se hace más pequeña en cuanto a longitud, porque esta longitud pues viene siendo H. Bueno, pues resulta que si la H es más pequeña, la U y la V se va pegando más hacia dónde, jóvenes. Aquí se nota que la U y la V están acá. Si tomamos una H más pequeña, entonces el intervalo sería de X más H, sería este. Entonces la U y la V serían estas. Estarían mucho más cerca de ¿quién? Mucho más cerca de X. Si nosotros nada más imagínense si tomáramos un intervalo que estuviese hasta por acá. ¿Dónde estaría la U y la V? Pues en este intervalo, ¿no? Aquí estaría X y este rojito que está delante sería X más H. Y ahí adentro estaría U y la V. ¿Hacia dónde se van pegando? La U y la V se van pegando a X. Es decir, podemos escribir esto. Podemos concluir esto. El límite de U cuando la H tiende a 0. Aquí le voy a poner H aunque sabemos que no es H totalmente, son puras H positivas. ¿Quién es? Pues es X. Y también tenemos que el límite de la V cuando H tiende a 0, pues también ¿cuánto sale? También sale X. Las dos salen X. Y todavía un poquito más. Fíjese. Aquí tengo otro de los resultados que vamos a usar, Otro de los resultados que vamos a usar. Ahora verán cuál es. Es el de la composición, miren. Cuando tenemos que calcular un límite de una composición de funciones, el límite se puede introducir, vea, aquí está el límite fuera y aquí está el límite dentro. El límite se puede introducir siempre y cuando la función f sea continua, ¿no? La función f sea continua en b, eso es lo que dice aquí. Aquí está mal escrito, déjenme corregirle. Vamos a corregirle aquí en tiempo real, ¿no? Está escrito con blanco. Este sería ¿quién? Sería g de x. ¿Y esto quién sería? Esto sería b. Mire, así. Así está bien. Ahora, si tenemos que la función es continua en b y además el límite de g de x cuando x tiende es igual a b, entonces cuando se calcula el límite de la composición, el límite se puede introducir, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente. Quiero que ponga mucha atención a esto. ¿Qué pasa si yo calculo el límite de f de u cuando h tiende a 0? En ese caso estaríamos pensando en esto, ¿no? Que la f, esta f que está por acá, es continua, es una función continua, y el límite que estamos diciendo que está por acá, pues existe y es x, ¿no? Y entonces esto sería igual a ¿cuánto? Sería igual, como que podemos introducir al límite, que eso es lo que habíamos dicho hace un rato, y entonces quedaría f de el límite de u cuando h tiende a 0. ¿Y eso quién es? Pues es f de x. Ojo con eso, ¿eh? Y además, el límite de f de v también, por las mismas razones, la continuidad de f, y que el límite de adentro existe, igual que como las hipótesis del teorema que acabamos de revisar,
del límite de una composición de funciones, ¿cómo quedaría aquí? V, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x. O sea, que estos dos límites, tanto quién, vamos a poner con naranja, el límite cuando h tiende a 0 de este, pues es f de x, aquí está abajo, y el límite de este, cuando h tiende a 0, aquí está abajo, sale lo mismo. El límite de este cuando h tiende a 0 sale f de x, y el límite de este cuando h tiende a 0 también sale f de x. Y hay un teorema que es el teorema del emparedado. Aquí está, vamos a buscar el teorema del emparedado, que es el último que vamos a usar. Es este, mire. Tiene usted tres funciones, 1, 2, 3. El límite de uno de los extremos, este extremo sale L, y es igual al límite de este otro extremo. No queda otra más que el límite de la función del medio también salga L. ¿Cuál es la conclusión? El límite cuando h tiende a 0 de esta sale f de x, y el límite cuando h tiende a 0 de esta sale f de x también. ¿Cuál es la conclusión? Que el límite de la del medio cuando h tiende a 0 también tiene que ser f de x. Es decir, que aquí podríamos concluir aquí esto, ¿no? Bueno, lo vamos a poner abajo, ya lo expliqué. Por lo tanto, el límite de la del medio cuando h tiende a 0, de g de x más h, menos g de x, ¿sobre quién? Sobre h. ¿Cuánto sale? Sale lo mismo que las de los extremos. ¿Y cuántos salían los extremos? Sale, pues, f de x. ¿Qué le parece? Pero bien que sabemos qué es esto. Aquí me salté un poquito, claro, estamos diciendo que el h tiende a 0. Debimos haber puesto nada más que son h's positivas. Pero bien, la demostración prácticamente es la misma. ¿Quién es entonces? Bien que sabemos quién es este, pues la derivada. Y entonces, ¿cómo queda? Que la derivada de en x, pues viene siendo f de x. Y ahí estaría la demostración del primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Si hemos demostrado este teorema. Hemos demostrado este teorema. ¿Dónde quedó? Este teorema que está acá al inicio. Ya hicimos la demostración de este, ¿no? Entonces, ¿qué hemos descubierto? Que si nosotros tenemos una función como esta y la derivamos, su derivada sale la función que está acá adentro. ¿Sí? ¿Qué le parece? Ahora, esa la vamos a usar ahorita porque vamos a demostrar este teorema que está por acá abajo, que es el teorema fundamental del cálculo parte 2. A ver, vamos a irnos a otra pizarra, una pizarra 4. Vamos a ver. Antes un teorema, fíjense que voy a hacer un teoremita. Vamos a hacerle un teorema. Vamos a ver. Antes que nada un teoremita. Fíjese que ahorita voy a regresar a la pizarra anterior. Sean F mayúscula, G mayúscula, antiderivadas, de F minúscula. Punto. Entonces existe K, una constante, tal que, ya dije que es constante, tal que f de x es igual a g de x más k. Este es un teorema antes que nada, ¿no? Este teorema en realidad ya nos demuestra la segunda parte. Ahorita vamos a ver por qué. La demostración. Todo se tiene que demostrar, todo, absolutamente todo. Ahora vean. ¿Qué le parece si le llamamos h igual a una diferencia f de x? Aquí, bueno, a ver, me hizo falta un pedacito acá, lo voy a hacer un poquito más pequeño.
A ver, son antiderivadas de f. ¿Qué le ponemos? Pues en un intervalo i, ¿no? En un determinado intervalo i, ¿le parece? Bueno, a ver. Ahora sí nos regresamos por acá. Y le llamamos f de x menos ¿quién? Menos g de x. Mire, si yo derivo h, ¿qué pasaría? Me hizo falta una parte. A ver, vamos a regresar a la... Fíjese acá. Cuando yo lo había explicado al inicio de todo esto, había dicho lo siguiente, que esta función que está por acá, la derivada de esta función es f. Y cuando esto ocurre, se dice que f es antiderivada de f minúscula. En nuestro caso, ¿qué tenemos? ¿Qué quiere decir acá que la f y la g sean antiderivadas de f minúscula? Lo voy a poner en azul. Lo que quiere decir es que la f' viene siendo f, ¿y quién más? Y que la g' viene siendo también f. Sus derivadas son f. Lo dice acá. Ambas son antiderivadas de f. ¿Sí? Bien. Acá pues estamos en que derivamos. Y entonces pues la derivada es así. Ya dije quién es la derivada de f acá. La derivada de g acá. Pues ambas son iguales. Y entonces queda f de x menos ¿quién? Menos f de x. ¿Y esto cuánto sale? Sale 0. Es decir que h' viene siendo ¿cuánto? Viene siendo 0 en el intervalo i. Y bien que sabemos nosotros que cuando eso ocurre, en el teorema básico lo que dice es que h ¿quién es? Cuando su derivada sale 0, entonces h viene siendo una ¿qué? Viene siendo una constante. ¿Verdad que sí? Y entonces, pues h es constante, pero h es ¿quién? F de x menos g de x igual a una constante. Es decir, que viene f de x, ¿cuánto viene siendo? Viene siendo g de x más ¿qué? G de x más una constante. Y ahí estaría demostrado el teorema. ¿Verdad que sí? Bien, que no se nos olvide, si tenemos entonces dos antiderivadas de una misma función, dos antiderivadas de una misma función, entonces pues nada más por acá difieren en una constante, así como viene aquí, ¿no? Una tiene relación con la otra a través de una constante, como dice el resultado, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver qué dice exactamente el teorema. Mire, lo que tenemos que demostrar es que si tenemos una función continua, entonces una integral se puede calcular fácilmente. La integral de AB se puede calcular fácilmente siempre y cuando se conozca una antiderivada de esta. Si se conoce una antiderivada de la función f minúscula, entonces la integral sale directa. ¿Sí? Muy bien. O sea, dice acá donde la f es una antiderivada. Entonces, ¿qué pasaría? Yo creo que pasaría, vamos a hacer la demostración acá. En la última, esa donde nos habíamos quedado, aquí mire. Vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración de quién. Del teorema fundamental del cálculo, parte 2. Para ello, ¿cómo vamos a empezar? Pues vamos a decir sea f una antiderivada de quién? De f minúscula, ¿no? Pero el teorema fundamental del cálculo parte 1, este que está acá arriba, en realidad nos proporciona una antiderivada particular que es la g. Esta es una antiderivada de la f minúscula porque cuando se deriva sale f. Y esa es la que vamos a tomar ahorita. Mire. Vamos a ponerle. Recuerde que esta g, una g muy especial, que es la integral de a x de f de t de t,
Su derivada, ¿cuánto sale? Sale f minúscula. ¿Cuál es la conclusión entonces? Por lo tanto, g es antiderivada una antiderivada ¿de quién? De f minúscula. Y ya tenemos dos antiderivadas. Tenemos esta, que estamos suponiendo que estamos tomando originalmente, y tenemos la g. Y de acuerdo al teorema anterior, esas dos antiderivadas están relacionadas por una constante. Entonces, pues, ¿qué se tendría? Por lo tanto, f de x es igual ¿a quién? A g de x más una constante. ¿Verdad que sí? Bien, ahora, observe. ¿Quién sería f de b menos f de a? F de b sería g de b más k menos f de a. F de a sería como poner, aquí no lo expliqué bien, pero aquí sería f de b, ¿quién es? Pues como poner b acá y b acá. Entonces f de b es g de b más k, que es esto. Y ahora f de a, pues es como poner a acá, y aquí es. Y entonces, ¿cómo queda? Queda como quién, como g de a más k. O sea, g de b más k menos g de a menos k, es decir, g de b menos g de a. Y a ver, ya casi para finalizar, voy a escribir acá, vamos a escribirlo en naranjita, ¿quién es g de x? G de x, ¿quién es? Es de ¿a quién? Pues a x de f de t, ¿no? Mire así. ¿Quién sería g de b? Pues sería tanto como poner b aquí. Y entonces queda como, sería la integral de a b de f de t, ¿qué? De t, menos g de a, pero aquí sería a, entonces aquí sería a. Y bien, será la integral de a de f de t de t. Esta, naturalmente, que va a salir ¿cuánto? Esta va a salir 0. Y nada más nos va a quedar, finalmente, que f de b menos f de a es igual a la integral de ab de f de t de t. Y ahí estaría la demostración del teorema fundamental del cálculo parte ¿qué? Parte 2. Ahí tiene la demostración de los dos teoremas, ¿no? De los dos teoremas ya hicimos, entonces prácticamente terminamos las dos partes de los resultados. Aquí están, mire. Por un lado, la relación de la derivada con la integral como, digamos, operaciones inversas, dicho de alguna manera, y por otro lado, cómo se pueden calcular integrales rápidamente conociendo antiderivadas de las funciones en cuestión. Si usted tiene que calcular una integral, pues es suficiente con conocer una antiderivada y digamos, la operación resulta ser sencilla. Esta parte, por definición, a veces se escribe así, mire, pero ese es por definición. Así se escribe, mire. ¿Verdad que sí? ¿Qué le parece? Bueno, pues ahí tiene la demostración del teorema fundamental del cálculo, parte 1 y parte 2. Eso sería todo. Nos vemos. Adiós.